Carolina Salinas, soy doctora en Ciencias de la Vida y del Ambiente y trabajo en el Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno. Y ya que muchos de ustedes deben estar preparando su tema para la Feria Antártica Escolar 2021, quisiera contarles qué debemos tener en cuenta al momento de escribir un trabajo científico. Para ello me voy a centrar principalmente en la introducción y en la bibliografía. Detrás de cada proyecto de investigación hay un extenso trabajo. Debo indagar sobre lo que quiero estudiar, explorar diferentes fuentes bibliográficas para quedarme con aquella que me resulte más idónea y poder ir recopilándola para citarla a lo largo del trabajo e incluirla finalmente en la bibliografía. Hay también mucha creatividad, desde buscar el título que mejor represente el trabajo que quiero desarrollar, hasta solucionar problemas en la metodología. Y bueno, sin contar el proceso creativo que ya existe en la escritura del trabajo en sí. Sin embargo, al tratarse de un documento científico, debo conocer las características que éste tiene a la hora de escribirlo. Un documento científico tiene como mínimo una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, bibliografía. Y si estuviera, por ejemplo, escribiendo un paper, debería incluir un resumen o un abstract, el cual iría a continuación del título de mi trabajo. Pero bueno, ese ya sería materia de otro video, otro tema. En todos los casos, como les decía en un principio, un documento científico siempre lleva un proceso previo de investigación acerca de la materia que quiero estudiar. Con esta base científica, entonces, expreso desde mi perspectiva o desde la perspectiva de mi grupo de trabajo los argumentos que mejoran la comprensión de mi tema de estudio. Por esto es tan importante en un trabajo grupal que el documento siga un mismo hilo conductor a lo largo de todo el escrito. Es también muy importante, luego de haber concluido la fase previa de investigación y antes de comenzar a escribir, haber definido la estructura del trabajo, para así acotar los puntos que voy a abordar en el trabajo. Esto ayudará a presentar las ideas de forma más clara. Bueno, como les decía, yo les voy a hablar sobre la introducción y la bibliografía. Comencemos con la introducción. Una introducción debe permitir al lector saber de qué se trata y qué va a encontrar en el texto. Primero que nada, y aunque parezca un poco obvio, en un trabajo científico, en la introducción, debo escribir solo introducción y no introducción sobre el trabajo de X especie, por ejemplo. Si en mi trabajo voy a hablar sobre una determinada especie antártica, en la introducción no debo describir la especie, sino que voy directamente al tema de estudio. Lo que sí puedo hacer, y es recomendable también, es dar a conocer al lector el estado del arte de la problemática que estoy estudiando. ¿Y qué es el estado del arte? En el estado del arte se va a repasar brevemente lo que se sabe hasta ahora del tema de estudio. Mientras esté desarrollando el estado del arte de la cuestión, es muy recomendable hacer citas sobre lo que hay publicado hasta ahora del tema que estoy trabajando, es decir, mencionar la autoría y las fuentes de la información. Si bien es igualmente importante ser selectivo con la información que se va a incorporar en la introducción, ya que debe ir solo aquella que sea relevante para mi tema. Dependiendo del trabajo que esté desarrollando, es posible que necesite alinearme con alguna corriente de investigación. Para ello deberé escribir el marco teórico, o lo que es lo mismo, las bases teóricas de nuestro estudio. Esto significa no solo describirlo, sino que además debo ser consecuente a lo largo de mi trabajo con la escuela o con la corriente de investigación con la que yo me haya alineado. En la introducción es aconsejable hablar sobre los datos y su fuente,
en los cuales estoy basando mi trabajo y explicaremos por qué son importantes para nuestro trabajo. Posteriormente, en la introducción debemos presentar brevemente y claramente el o los argumentos que nos llevan a querer desarrollar nuestro tema de estudio. Es decir, que estaremos presentando el argumento que nos lleva a querer investigar nuestro tema. La introducción debe atraer al lector a mi tema de estudio y al aporte científico sobre el cual queremos debatir. Es lo primero que se encontrará el lector luego del título y uno de los mejores espacios para mostrar lo que yo quiero transmitir. Por ello es importante que seamos concisos, que seamos breves, entretenidos y que logremos una lectura ágil. Haciendo un repaso y en términos generales, ¿cómo puedo ir plasmando las ideas en mi introducción? Podemos hacerlo desde lo general a lo particular. Esta es una forma correcta de abordar un tema y es bastante utilizada. Otra forma también podría ser ir desde el problema a la solución. Si bien esta forma de abordar la introducción requiere de mucho conocimiento del tema, una introducción debe estar compuesta de un máximo de 5 párrafos, en donde cada párrafo desarrolle de forma concreta una sola idea. No olvidemos que el primer párrafo estará destinado normalmente al estado del arte de la cuestión, introduciendo las investigaciones previas en mi área de investigación. Esto podría llevarnos a un segundo párrafo, en el cual exponga el vacío de conocimiento que he detectado y sobre el cual trata mi trabajo, o bien el punto en el cual quiero profundizar con los debidos argumentos y respuestas que voy a buscar en mi trabajo. Es decir, que en los primeros párrafos muestra al lector por qué es interesante investigar este tema. Puedo incorporar uno o dos párrafos más, si vemos que es necesario, sin olvidar que es el último párrafo en donde se resalta el propósito de mi investigación. Bien, esta, digamos, son un poco las cosas que quería comentarles acerca de escribir una introducción. Esto está enmarcado en el segundo bloque de acompañamiento virtual para la Feria Antártica Escolar 2021. Y a continuación, quiero comentarles también cómo debemos escribir una bibliografía. Hemos comentado que en la introducción vamos a citar para el estado del arte y a lo largo de mi trabajo voy a seguir necesitando citas, voy a seguir necesitando buscar otros trabajos, discusión, también materiales y métodos para ver qué otras metodologías se han hecho. Es decir, el trabajo va a requerir que tengamos citas y por lo tanto debemos hacer una bibliografía. La bibliografía es el último apartado de mi trabajo científico y debe recoger a todos los autores que yo he ido citando a lo largo de mi trabajo. La iré conformando en orden alfabético de acuerdo a los apellidos de los autores. Por lo tanto, iría el apellido, luego una coma, si tiene un nombre, la inicial de su primer nombre, un punto, si son dos de los iniciales seguidos por puntos, luego una coma, dejo un espacio, luego se escribe el título del trabajo o del paper que estoy citando, seguido también por un punto, luego finalmente tenemos que escribir el nombre de la revista, el cual después de esto debemos escribir el número de la revista, puede que lleve un volumen, si lleva un volumen se escribe entre paréntesis. Es importante, después de citar el número de la revista, decir en qué páginas de la revista yo voy a encontrar el artículo que estoy citando, y puede ser, por ejemplo, entre la página 320 y 327. Entonces iría 320-327. Finalmente, debemos escribir también el DOI. El DOI es un número estándar para todas aquellas revistas científicas y de esta manera todas las revistas científicas tienen una nomenclatura universal.
Bien, este es el caso, digamos, bueno, para un trabajo que tuviese solo un autor, ya ponemos su apellido, sus iniciales, como comentamos recién, pero este caso no es lo más común de encontrar. Normalmente los trabajos científicos se escriben entre varios autores, entonces yo voy a tener que citar igualmente a cada uno de los autores de ese trabajo y debo hacerlo tal cual aparece en el paper, en el mismo orden que aparezca ahí citado. ¿Qué pasa, digamos, cuando yo estoy citando en el texto a este trabajo que tiene más de un autor? Bueno, en este caso se usa poner el apellido del primer autor. Se pone el apellido del primer autor, luego se escribe et al, que viene del latín et ali y que significa y otros, ¿ya? Entonces quedaría el apellido del primer autor, et al, y el año del trabajo que estoy citando en, en mi texto, ya sea introducción, discusión, bueno, en el lugar donde yo lo esté citando. Bueno, creo que estas son mis recomendaciones para que escriban, digamos, una introducción y bibliografía. Así es que nada, solo me queda desearles muchísimo éxito y que escriban un muy buen trabajo.